la bienvenida al periodista licenciado Juan Federico. Él es periodista de Radio Suquía y diario La Voz del Interior de Córdoba, Argentina, ciudad bonita por lo demás que la hemos conocido. Y él trabaja pues en temas que tienen que ver con seguridad, narcotráfico y crimen organizado. ¿Cómo nos está recibiendo nuestro mensaje, Juan? Buenos días. Hola, Alcides, Julio, muy buenos días. ¿Me escuchan bien ustedes? Muy bien. Totalmente. Muy bien. Bueno, no, antes que nada una aclaración, si yo estoy desde Radio Cadena 3 de Córdoba, Argentina. Ah, Cadena 3, correcto, De Radio correcto. Cadena 3. Sí. Juan, ¿cuáles son las inquietudes que todavía no tienen respuestas respecto a este tema de la presencia de la familia de José Macías en Córdoba? Bueno, por ahora hay muchos interrogantes abiertos en torno a qué hacía la familia de alias Fito Macías en la provincia de Córdoba. De acuerdo a los registros de migraciones, se sabe que tanto Mariela Peñarrieta como sus 4 hijos ingresaron al menos 5 veces entre junio y enero de este año, o sea, de junio pasado y enero, 5 veces ingresaron en territorio argentino. En la mayoría de esas ocasiones entraron a la provincia de Córdoba. Incluso llama mucho la atención, hay una serie de fotografías que la propia Mariela subió en las redes sociales, donde se la ve con el fondo del lago de Villa Carlos Paz, que es uno de los principales puntos turísticos de la provincia de Córdoba. Ellos ingresaron de manera legal, con sus pasaportes, con sus nombres reales, se asentaron de manera legal entre fines de noviembre y principios de diciembre, compraron una propiedad valuada entre 200 y 300 mil dólares en efectivo, compraron una propiedad en un country ubicado en Falda del Carmen. Falda del Carmen es una zona turística que está a unos 15 o 20 minutos de la ciudad de Córdoba, el principal centro urbano de la provincia. Se sabe a través de otros operadores inmobiliarios que intentaban comprar ahora más propiedades, estaban intentando adquirir otras casas también en la misma zona. A la compra de esta propiedad le hicieron a través de una sociedad anónima en la que figuran como propietarios Mariela y su hermano. O sea, ellos de ningún modo intentaron encubrir su presencia en Córdoba, las operaciones inmobiliarias que iban haciendo, y se asentaron de manera legal, insisto, hasta que fueron expulsados el jueves de la semana pasada por una resolución administrativa. Eso hay que ser muy claro. No fueron acusados de ningún delito, no fueron imputados, no hubo ninguna orden de intervención judicial, no fueron esposados, no fueron allanados, solamente se les revocó el permiso de residencia temporal en Argentina, con lo cual que debían abandonar el país, y lo hicieron primero a través de 2 aviones del gobierno de Córdoba y luego a través de un avión de la Fuerza Aérea Argentina. Se fueron ellos 5, ella y sus 4 hijos que tenían la orden de expulsión, además de una niñera, un sobrino y otro amigo de la familia o un guardia, depende quién cuente el relato, que decidieron irse por voluntad propia. Juan, ¿qué fue lo que más llamó la atención de los cordobeses de esta familia? Bueno, en los cordobeses ha generado mucho impacto. Ellos llegan a la casa, la compran, insisto, entre fines de noviembre, principios de diciembre. Los primeros días de enero llega el camión de la mudanza y empiezan a bajar aparatos electrónicos, electrodomésticos muy, muy grandes, muy, muy caros y todos nuevos, todos relucientes. Los vecinos empezaron a comentar quién viene a vivir acá porque era todo nuevo. Hablan de un televisor enorme que estaban bajando en ese lugar, y horas después llegó Mariela, llegaron sus hijos, llegaron esta suerte de guardia privada que tenía. Los vecinos cuando la van a saludar, ella se presenta con su nombre y apellido, ella en ningún momento se encubre, y los vecinos los vieron durante poco más de 10 días, advirtieron que no trabajaban, que se movían siempre en grupo, y aparecían 2 remiseros particulares que estaban solamente a disposición de ellos. Estos remiseros empezaron a comentar que le pagaban mucho más la tarifa normal para un viaje,
que le pagaban en dólares, en efectivo. Entonces los vecinos empezaron a preguntar quiénes son los nuevos, quiénes son los ecuatorianos, y algunos de los que se habían presentado y habían hablado con ellos pusieron en Google el nombre de Mariela y descubrieron que se trataba ni más ni menos que de la esposa de alias Fito. Hasta ahí es lo que llamó la atención. Ellos no tuvieron ningún problema vecinal, no hubo nada violento, nada fuera de lo normal adentro del barrio, pero sí llamaba la atención el gran movimiento financiero que demostraba tener Mariela y su gente. Ustedes estaban tal vez sospechando de que se iba a convertir Córdoba en la base de operaciones de ellos. Bueno, a partir de ahí la gran pregunta es, ¿por qué Córdoba? ¿Qué hacían en Córdoba? De manera oficial, el Ministerio de Seguridad de Córdoba intentó apaciguar los ánimos, dijo, no, vienen a Córdoba para enfriarse, vienen a Córdoba porque les gustan las sierras, pero realmente los dos investigadores nacionales que conocen mucho la dinámica narco dicen, es muy ingenuo pensar que fueron a Córdoba porque les gustan las sierras de Córdoba, porque les gusta el lago o porque les gusta tomar mate cordobés o comer los alfajores. Esta gente ya había comprado con muchísima facilidad una vivienda en efectivo, se sabe que estaban a punto de comprar otra vivienda y realmente no se sabe, porque no se investigó nada, si compraron más propiedades. Estaban formando una base, por eso el apuro de expulsarlos de la Argentina. Incluso había sospechas de que alias Fito podía llegar a Córdoba de manera clandestina para acercarse a su familia, porque estamos hablando de un lugar donde hay mucha, quedó demostrado por los controles migratorios, más gente que entraba con su nombre y apellido y no apareció ninguna alarma. Compraba una vivienda en efectivo y no apareció ninguna alarma. Argentina hace años que dentro del mapa del narcotráfico internacional está señalada como un dormitorio de los narcos extranjeros, sobre todo narcos colombianos, desde la familia de Pablo Escobar Gaviria en adelante hay decenas de reconocidos narcotraficantes colombianos que se instalaron en Argentina, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde hay exclusivos countries, con sus familias. ¿Por qué? Porque encuentran en estos barrios cerrados exclusivos una suerte de tranquilidad porque están lejos de los tiros que han generado los balazos, las balaceras, los ajustes de cuentas que han generado en sus países de origen. Entonces, sacan a su familia de los focos violentos. Son lugares que tienen guardias privados, por lo cual es muy difícil que ingresen los investigadores policiales a saber qué están haciendo, porque son barrios donde es difícil poder investigar sin ser detectados por los vecinos que viven ahí. Y al mismo tiempo, Argentina siempre ha sido un paraíso para el lavado de dinero. Tiene muy pocos controles. En este caso quedó en evidencia que no apareció ninguna alarma de que estaban ingresando dólares. En Argentina es muy difícil comercializar con dólares y esta familia tenía dólares a disposición. Nadie sabe explicar todavía cómo hicieron para ingresar semejante cantidad de dólares. Entonces se genera esta doble atracción. Seguridad para la familia y seguridad para el lavado de dinero. Correcto, Juan. 8 de la mañana con 29 minutos. Ustedes están en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política a punto de vista. Estamos dialogando con el periodista argentino Juan Federico Las Preguntas con mi compañero Julio Ayala Serra. Adelante, Julio. Gracias, Alcides. Juan Federico, mucho gusto de saludarlo. Dígame una cosa, ¿las autoridades argentinas tienen alguna sospecha de que alias Fito también esté allá en la Argentina? ¿Cómo le va, Julio? Un gusto de saludarlo. A partir de los informes, Argentina básicamente se entera y toma noción de la presencia de la familia de alias Fito por informes de inteligencia que son enviados desde Ecuador. Ecuador les dice, alias Fito aseguró primero su familia en Argentina y luego se fugó, porque sabía que iba a haber una represalia e iba a haber estas acciones de terrorismo social que después se desencadenaron de su fuga. Él ya tenía a su familia a salvo de toda esta situación a miles de kilómetros de distancia. Pero, de acuerdo a cómo se ha movido históricamente alias Fito Macías, sabe que él iba a buscar encontrarse con su familia en algún momento. Los informes de inteligencia lo sitúan más cerca de Colombia por sus cercanías con la FARC, lo sitúan en Perú, pero había informes que sitúan que su último lugar de destino podría ser el país de Bolivia.
¿Y qué pasa con Bolivia? Bolivia tiene cientos de pasos clandestinos para ingresar de manera muy fácil a la Argentina. Él puede pasar a Bolivia, podía llegar a Córdoba, Córdoba es una ciudad, una provincia turística, aparecer como un turista más, no llamar la atención e ingresar a visitar. Oficialmente no hay indicios de que haya estado en Argentina, pero luego de que su familia fuera expulsada, hay al menos un informe extraoficial que señala que hubo sospechas de que alias Fito pudo haber penetrado en territorio argentino. Dígame una cosa, Juan, ¿hay facilidades como existen, por ejemplo, acá en el Ecuador, de pistas clandestinas para avionetas o para pequeños aviones? ¿Hay facilidades también en la Argentina? Porque Claro. acá entra droga, entran armas, entra dinero a través de pistas clandestinas. ¿En la Argentina también existe esa situación? Bueno, Argentina básicamente es un país que no produce la materia prima de la cocaína, no produce la materia prima en gran escala de la marihuana, pero Argentina en las grandes urbes, Córdoba, Rosario, Buenos Aires, hay demasiada oferta de drogas, o sea, hay demasiadas drogas. Esa droga ingresa por vías terrestres y por vía aérea. Cada tanto aparece alguna pista clandestina que es descubierta y sobre todo porque se accidenta o tiene algún desperfecto la avioneta que lleva la droga. Hace poco apareció una avioneta que se había siniestrado en la zona de la provincia de Chaco y habían quedado cientos de kilos de cocaína desparramados y nadie se había percatado de que esa avioneta iba y venía desde Bolivia a la Argentina y de vuelta y no había funcionado ninguna alerta. Los narcotraficantes argentinos han elaborado pistas, tienen vuelos clandestinos y tienen una logística cada vez más avanzada y por eso indico de nuevo esto, la relación muy estrecha y muy fácil para traficar cocaína desde Bolivia. Esto ha generado una ruta clandestina muy aceitada que hace posible, por ejemplo, que alias Fito pueda ingresar y salir del país por esa misma vía. En Argentina, Juan, dígame una cosa, ¿hay bandas, hay grupos de narcotráfico que, por ejemplo, puedan también tener relación con los ecuatorianos, con las bandas ecuatorianas o con las bandas mexicanas? Con las bandas ecuatorianas, de manera directa, hasta ahora no hay registros en investigaciones de este tipo de relación. Sí hay bandas narcocriminales argentinas que están asociadas a poderosas bandas peruanas, sobre todo, y aparecen algunos nexos en algunas causas con bandas mexicanas, sobre todo a través del tráfico de efedrina, que hace unos años en Argentina generó un triple crimen que fue muy resonante porque tuvo también una connotación política muy, muy fuerte en la provincia de Buenos Aires y que dejó al descubierto que toda la maniobra delictiva era proveer de miles de kilos de efedrina a los carteles mexicanos. Después también se detectó un laboratorio ya para el procesamiento de la cocaína en Buenos Aires que era explotado también por carteles mexicanos. Entonces, en esta línea se comienza a vislumbrar. Córdoba está muy cerca de la provincia de Santa Fe, donde está la ciudad de Rosario, que es uno de los focos calientes de la violencia narco, porque además tiene un puerto. Dentro de esto aparecen dos grupos muy fuertes, que son los Monos de Rosario y el Clan Alvarado. Bueno, el Clan Alvarado ya ha demostrado tener aceitados vínculos con Córdoba y es una banda ya de narcotráfico muy importante que maneja pistas clandestinas y que tiene vínculos transnacionales con otras bandas de otros países. Gracias, Juan Federico. El diálogo continúa con nuestro director, el ingeniero Andrés Mendoza y Paladines. Muchísimas gracias, mi querido Julio, y un saludo muy cordial para Juan Federico. Como bien decía Alcides, Federico es su apellido, Juan es su nombre. En Argentina he escuchado algunos casos, por ejemplo, de apellido Juan. Acá conocíamos a un famoso productor que vino a vivir al Ecuador, que se llamaba Mariano Juan. Pues también habíamos escuchado apellido Federico, pero no así de primera mano, alguien que como en este caso conozcamos como a nuestro colega periodista. Don Andrés, Federico es muy famoso en el tango, ¿eh? El apellido Federico. Así, claro, ¿no? Claro, Leopoldo Federico, sí. Leopoldo Federico, sí, un tanguero muy conocido en Argentina.
Es que, Juan, Julio Ayala es un cultor y amante del tango. Me gusta mucho. Así que bueno, lamentablemente no tengo vínculo familiar con Leopoldo, pero sí lo supe disfrutar porque realmente es uno de los baluartes del tango argentino. Mira, qué interesante, ¿no? Qué interesante. Las 8:34, 8:34. Quería preguntarle a nuestro colega de Córdoba, de Canal 12 y de la cadena 3, ¿no? Así, el nombre de la cadena radial es Cadena 3, Juan Federico, ¿verdad? Radio Cadena 3 es la radio más grande de la República Argentina, tiene más de 200 emisoras que replican la información que damos en Cadena 3. Por eso justamente cuando yo les puedo contar lo que pasa a través de las bandas narcos en las distintas provincias argentinas, justamente porque no somos una radio que está focalizada solamente en Córdoba, sino que abarcamos todo el país. Entonces podemos hacer este cruce de informaciones que nos permite, en el caso mío, poder contar el mapa del delito en la Argentina. Estupendo para poderlo explicar bien, además a toda nuestra audiencia y a todos los que nos siguen también a través de las redes sociales, en el YouTube, Radio Atalaya 75, que es nuestra cuenta de YouTube, y también el Facebook, que es Radio Atalaya 680M. A propósito, nos decía que en el caso de la ciudad de Rosario, que es parte de la provincia de Santa Fe y que es la segunda ciudad más grande de Argentina, es el centro donde más violencia hay por bandas que se hacen ajustes territoriales de narcotráfico. ¿Por qué se da ese fenómeno en Rosario específicamente? Claro, en ese Sí, sí, en ese caso hay que distinguir. Una cosa es la cantidad de droga que hay en las ciudades, que es muy similar a la droga que se puede conseguir en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano de Buenos Aires sobre todo, en Rosario y en Córdoba. O sea, las cantidades de drogas es muy similar en estos distritos que son los principales del país. Pero claramente la violencia narco, la violencia asociada al crimen organizado, tiene una explosión mayor, al menos estadísticamente, en la cantidad de homicidios en la ciudad de Rosario. Es por lejos la ciudad que tiene la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes más alta de la Argentina. Y triplica, cuadriplica y más a la tasa de la ciudad de Córdoba. Es abismal la diferencia en los tiros. Hace poquitos días en nuestra radio, en un reportaje, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, él advirtió, dice, Rosario tiene una tasa de homicidios mucho más alta que el resto del país. Pero ojo, porque la droga, la cantidad de droga que se está moviendo en las distintas ciudades es similar. Lo que está diferenciando esto es cómo las bandas rivales dirimen sus conflictos. Tanto en la provincia de Buenos Aires como en la ciudad de Córdoba, se observa que las bandas, más allá de estas disputas territoriales que están siempre latentes, todavía no dirimen sus conflictos en una lucha descarnada a todo o nada, como si una mano invisible como si fuera una mano invisible de la policía, de los punteros políticos o de algunos intentan que no se disparen los niveles de violencia. En Rosario definitivamente esto se fue de las manos, el control territorial del Estado se fue de las manos, el territorio quedó en manos de estos grupos organizados y los grupos organizados son los que imponen su propio código y el código es el de los tiros, el de la violencia. Esta sería de manera radicalizada la principal diferencia, o sea, la violencia narco en Rosario es de abajo hacia arriba, de las bandas que buscan el poder. En la provincia de Córdoba o en la provincia de Buenos Aires, los grupos criminales todavía aparecen que están manejados por estructuras más poderosas desde arriba que impiden que por lo menos el nivel de violencia se dispare a niveles de criminalidad similares a los de Rosario. Insisto. ¿Cuánto la tasa, más o menos, la tasa de muertos por cada 100.000 habitantes, cuánto será en Rosario? Y en Rosario tenía una tasa que era por encima de los 20, de las 20 personas cada 100.000 habitantes. Bastante. Mientras que en toda la provincia de Córdoba estamos hablando de una tasa de 4,5.
cada 100.000 Mucha habitantes. diferencia, Es mucha diferencia. muchísima la diferencia, es muchísima la diferencia. Y en la provincia de Buenos Aires, más allá que no hay una estadística del todo fiable, no supera los 7 cada 100.000 habitantes. Ya, una consulta. ¿Por qué, por ejemplo, tú lo explicaste, pero solo ahí me queda una duda, digamos, un cachito de duda dentro de lo mismo? Sí. Es por qué la familia, una familia como la de alias Fito, entonces preferiría ir a Córdoba y no a Rosario. Bueno, esa es la gran pregunta. Primero, ¿por qué Córdoba? Eso, porque no hay tantos tiros. Córdoba en eso sí figura como una ciudad apacible, una ciudad donde todavía los niveles de violencia están contenidos y donde claramente hay una decisión política de no querer que se desmadren los territorios, que se generen los picos de violencia. Yo hablaba con un especialista rosarino sobre el crimen organizado y él definía a la policía de Rosario, policía de Santa Fe, como la santafesina sociedad anónima. Dice, una policía que se dividió en distintas células y cada grupo de célula policial se involucró con una célula narco y empezaron a disputarse el territorio con los policías metidos dentro de las bandas de los narcos. En Córdoba aparece una policía todavía más homogénea en ese sentido, que no está imbuida dentro del narcotráfico, no está con las bandas de narcotráfico, sino que en algún caso se puede especular que se puede hasta regular la violencia en los barrios, pero no está todavía disputando ese territorio con los narcos. Muy claro. Las 8 de la mañana con 41 minutos, 8 con 41 minutos, son las 7 con 41 en nuestro territorio insular, en las Islas de Galápagos. Don Alcides Ezequiel Montilla. Juan, hay algunas otras interrogantes, ¿verdad? Por ejemplo, no conocemos de argentinos vinculados con esta familia. Punto uno. Punto dos, ¿quién vendió la casa? ¿Quién los contactó? ¿Qué amistades hacían? No se ha dicho nada sobre eso. Es que básicamente Alcides, y esto es la verdad de lo que ha ocurrido, no se investigó nada. No se investigó nada. En Argentina se presentó esto desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, incluso desde el Ministerio de Seguridad de la provincia de Córdoba, como un mega golpe al narcotráfico. Incluso se habló en un primer momento de que habían sido detenidos. No pasó esto no sucedió. Estas personas fueron deportadas, es un trámite administrativo. ¿Por qué? Porque llegó una alerta internacional desde Ecuador al gobierno argentino diciéndole que estaba la familia de Fito Macías viviendo en Argentina, algo que cualquier persona con solo buscar en la base de datos oficial se hubiese dado cuenta. Claramente los organismos de inteligencia de Argentina no hicieron lo que tenían que hacer, no se disparó ninguna alarma o nunca le prestaron atención. Esta familia, yo insisto en esto, si Fito no se fugaba de la cárcel de Guayaquil ni se generaba después la escalada violenta que se generó en Ecuador, por lo cual se hizo noticia mundial, esta familia hoy estaría viviendo cómodamente en su casa del country y seguiría comprando viviendas y nadie los hubiera molestado, porque a nadie se les ocurrió investigar. Nosotros le preguntamos al ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, cuando fue este operativo, ¿por qué llegaron a Córdoba? No lo supo responder. ¿Quiénes le dijeron, quiénes le dieron el marco para que comenzaran a mover millones de dólares en Córdoba? Hasta de miles de dólares. Nadie lo supo. No se sabe cómo ingresó semejante suma de dinero en Córdoba. Nadie sabe. El barrio donde ellos compran esta vivienda, donde estaban viviendo, es un barrio que está flojo de papeles. Es un barrio que tiene serios problemas de escrituras porque viene de una estafa anterior, por lo cual para comprar o vender una propiedad no hay que ir a los registros oficiales de la provincia, sino que se hace un boleto de compra y venta con un escribano privado, el que certifica la transacción. Esto es ideal para el lavado de dinero. Si no podemos presumir que esto fue casualidad. Esto estaba totalmente diagramado. De hecho, la ministra de Seguridad de la Nación dice, ellos pensaban seguir invirtiendo para el crimen en Argentina. Yo lo grafico con la serie internacional, la serie Ozark, una serie de Netflix,
donde hay una familia que lava dinero para los carteles mexicanos en un pueblo muy lindo de Estados Unidos y donde empiezan a generar casinos, empiezan a generar distintas estructuras para enjuagar el dinero del narcotráfico. Claramente esta familia iba a mover los millones de dólares provenientes del narcotráfico en territorio cordobés. Hoy no hay absolutamente un dato en la justicia argentina que pueda identificar qué estaban haciendo. De hecho, uno de los reproches que hay es cuál fue el apuro de expulsarlos de la Argentina en lugar de investigarlos e imputarlos en Argentina por lavado de dinero y para saber cuál era la red que lo hizo posible. ¿Por qué no se quería saber esa red? ¿A quién no le convenía conocer esa red? Un dato, cuando los van a expulsar del país el jueves pasado, llega la Policía Federal, les toca la puerta y les comunica que se tenían que ir del país. En ningún momento los esposaron, en ningún momento allanaron la vivienda. La policía no pudo allanar la vivienda porque no hubo ningún juez que les firmara una orden de allanamiento. En ningún momento les secuestraron los celulares, o sea que los invitaron a irse. Argentina les pagó el viaje para que volvieran rápido a Ecuador y Argentina se perdió una posibilidad muy importante de saber quién está atrás de ellos y qué hicieron realmente esta gente durante los 6 meses que fueron y vinieron desde Ecuador a Córdoba. Todo eso se ha perdido. Ahora se va a hacer una investigación, pero es muy laxa la investigación, porque es muy poco los datos que se tiene. La única pista hasta ahora es esa casa y no mucho más. Juan, ellos fueron expulsados de Argentina, ¿verdad? Fueron expulsados. Le llaman otra palabra a veces, ¿no? Llegaron al Ecuador. Aquí no hay cargos contra ellos. ¿Ustedes pensaban que ellos tenían que haber estado detenidos? Bueno, que al principio se habló de una detención, después de expulsados o deportados de la Argentina, o que se les canceló la residencia transitoria. Realmente llamó mucho la atención de que hayan sido trasladados con la espectacularidad que se hizo de la Argentina y que en Ecuador hayan estado un puñado de horas retenidos y ya estén en libertad. Es más, yo no sé si ellos están hoy en Ecuador o ya se fueron a otro país, por ejemplo. Eso no lo podemos certificar. Ah, vos me decís, políticamente lo que se habla es que fue un gesto, primero el gesto del gobierno argentino es sacarse un problema potencial de encima. Argentina no lo quería a alias Fito merodeando el país. Sacarse el problema, sin saber si ya hay otras células instaladas. No lo sabemos. Segundo gesto es darle a Ecuador la posibilidad de tener a la familia de alias Fito en el país para poder presionar al prófugo, para tener algo para más para presionar al prófugo. No es lo mismo generar la escalada de terror que él generó, sabiendo que su familia estaba cómodamente instalada en Argentina, que saber que ahora, en medio de estos caos, de estos tiros, de estas acciones de terrorismo, su propia familia puede quedar en el medio de toda esa historia. Hay un gesto político, hay una decisión política de enviar a la familia. Sí se demoraron en un momento, se demoraron en la imputación. Se cree que el fiscal César Suárez iba a imputar de nuevo a la mujer justamente para tener una excusa de poder llevarla a Ecuador y dejarla retenida. Al fiscal lo asesinaron cuando estaba pidiendo informes sobre la situación patrimonial de esta mujer. Una vez más, porque ya había pedido 2 informes y ya habían hecho 2 causas que terminaron en la nada, pero en lo que quedaba en evidencia, esta mujer era una enfermera millonaria de la noche a la mañana y que era muy difícil de sostener su crecimiento patrimonial con dineros en blanco. Argentina no inició ninguna causa penal, porque si Argentina le iniciaba la causa penal, iba a quedar retenida en Argentina. Y llamó la atención la premura con la que la propia Mariela se quiso ir del país sin siquiera buscar un abogado y apelar la orden de expulsión del país. Ella misma se dio cuenta que era mejor irse cuanto antes de la Argentina y que nadie husmeara dentro del país qué negociados se estaban armando.
8 de la mañana, 50 minutos, 8 de la mañana, 50 minutos. Están ustedes en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con el periodista argentino Juan Federico. Más preguntas con mi compañero Julio Ayala. Gracias, Alcide. Juan, dígame una cosa. Si ustedes están admirados de que allá no se haya hecho una investigación de cómo metieron tanto dinero en efectivo, acá en el Ecuador, yo por lo menos me pregunto, ¿no habrá autoridad que investigue por lo menos cómo manejan tanta cantidad de dinero? Acá eso se llama lavado de dinero, pero diera la impresión de que acá, como decía Alcides, no han cometido ningún delito y están sin acusación de ninguna naturaleza, ¿no? Pero bueno, así es la justicia y llama la atención de que sea en Argentina y también que sea mucho más todavía en Ecuador. Pero una pregunta, Juan, ¿qué pasó con la vivienda que adquirieron? ¿Está en manos de la policía, incautada? ¿Qué pasó con esa vivienda? Bueno, lo que usted está diciendo yo creo que es eso, la impunidad en América Latina no es patrimonio de ningún país. Yo creo que somos una región marcada por la impunidad y sobre todo esto, a los poderosos. No estamos hablando de la impunidad a los narcos, sino a los poderosos, a los que tienen millones y pueden manejar algunas que otras voluntades. Uno no puede creer a esta altura que con la gravedad de los delitos que se le digan, con el obsceno crecimiento patrimonial de esta familia, puedan ir de un punto a otro, viajando, yendo y volviendo, y ni siquiera nadie en un aeropuerto les diga a dónde van, quiénes son, por qué están viajando, que no haya una alerta. O sea, yo para comprar una casa en Argentina tengo que llenar una serie de formularios, una serie de papeles, me piden prácticamente hasta el grupo sanguíneo, y estas personas compraban alegremente con dólares que no se consiguen en el mercado legal argentino, miles de dólares, y a nadie le llamó la atención. Es la impunidad de los poderosos. La casa, insisto, no fue allanada, no ingresó la policía, ningún juez hasta ahora intervino sobre esa propiedad. Lo único oficialmente se indicó que se le puso un precinto para impedir que alguien pueda ingresar. Ya la familia ecuatoriana no está, están todos los lujosos electrodomésticos en su interior y absolutamente nada. Se va a investigar quién fue el que la vendió, se sabe que es una persona que era propietaria, es muy fácil de identificar, que no vive en Córdoba, sino en la provincia de Buenos Aires. Se va a intentar identificar en cuánto dinero realmente la vendió y sobre todo está complicado el escribano que certificó ese boleto y compraventa, porque ese escribano en ningún momento generó ninguna alerta a los organismos de control, sino que dijo que era una operación totalmente legal. Después de comprar esta vivienda, esta familia fue a un barrio cerrado, un country del lado, e intentó comprar a fines del año pasado una casa similar. Ya la operación estaba acordada con el vendedor, también era por alrededor de $200.000 en efectivo, pero en ese caso un grupo de abogados que asesoraba al vendedor le dijo a último momento que no les recomendaba hacer la transacción por los antecedentes delictivos de las personas que figuraban como los propietarios de la firma bajo la cual se iba a comprar. O sea, en ese caso funcionaron los alertas y el propietario decidió no venderla porque dijo no quería problemas a futuro. Bueno, tampoco sabemos si hay otras viviendas más que han comprado. No sabemos qué más han adquirido en todo este tiempo. No sabemos cuántos electrodomésticos. Todos estos electrodomésticos grandes que comprar, ese televisor enorme que cuentan los vecinos, también forma parte de una operación de lavado de dinero, claramente. Bueno, todo eso no figura en ningún registro hasta ahora. Juan Federico, dígame una cosa. Los periodistas argentinos, ustedes son muy frontales. Yo veo muchas veces la televisión argentina y me encanta ver la frontalidad con la que enfrentan los problemas allá. Pero tienen persecución, tienen amenazas, ha habido crímenes contra el periodismo argentino. Hay distintos episodios, depende de lo que. Por suerte, no hay crímenes. Acá hay un caso muy conocido que es el fotógrafo José Luis Cabezas, que fue asesinado a principios de la década del 90, luego de que él sacara la foto a un empresario muy, muy corrupto, ligado al poder político, un empresario que nunca quería que le sacaran fotos, pero fue tal el grado de rechazo social, el grado de conmoción social que generó
un crimen de ese tipo, que por lo general, hasta ahora, digo, y a diferencia de lo que pasa en otros lugares, es lo mismo que pasa, por ejemplo, con los fiscales, periodistas, fiscales, más allá de algunos casos puntuales, como el caso del fiscal Nisman en la Argentina, no son objeto de atentados. Presiones, sí, presiones todos los días, presiones está desde los narcotraficantes o de los que están metidos en los negocios ilegales, hasta de los propios políticos que quieren vender muchas veces que son operativos grandilocuentes, y cuando uno les dice, no, esto a mí me parece más un show, que la verdad, esto me parece más pirotecnia que un combate real contra el narcótico, y de manera muy elíptica intentan presionar sobre las valoraciones que pueda hacer cada periodista sobre la situación. Yo insisto en esto, para mí el problema del narcotráfico es un problema urgente en toda la región, el problema de la inseguridad es un problema urgente en toda la región, el problema del tráfico de armas, del que poco se habla, es urgente en toda la región. Entonces yo no creo que estamos acá para maquillar la realidad, sino nosotros para alertar de lo que está sucediendo. Sí, este fenómeno se ha convertido en parte de las actividades en el mundo, porque ya creo que no hay país en el mundo que se salve de esta situación. Continúa el diálogo con el ingeniero Andrés Mendoza Paladines, director del sistema de emisoras Atalaya. Gracias, mi querido Julio. De mi parte, dos últimas inquietudes para nuestro colega allá en Córdoba, en Argentina, Juan Federico. Una vez que respondió la pregunta de Julio, que respondiste sobre la vivienda, en efecto, yo pensaba lo mismo, que el escribano o notario, como le decimos acá, debe estar metido en un problema, porque normalmente debería de tener un control sobre la licitud, la legalidad de los fondos. Y me imagino que hay un organismo como acá que se llama WAFE, que controla el tema del lavado de activos, sobre todo en transacciones que tienen que ver con bienes raíces. Y más aún por encima de ciertos montos. Eso por ese lado. Por otro lado, en el caso de la ministra de Seguridad, la señora Patricia Bullrich, ella ha sido pues totalmente frontal y contundente. Sin embargo, como bien decía Juan Federico, no hay ningún proceso iniciado en Argentina. Pregunto, ¿no se inició antes de devolverlos a Ecuador y no se ha iniciado en estos días? Es decir, no hay ningún proceso ni fiscal ni nada respecto al caso de la familia Alafito. Ahora se inició, mientras se sustanciaba la expulsión, se abrió una suerte de expediente en la Procuraduría de Narcocriminalidad, que es una procuración nacional que investiga justamente el narcotráfico a gran escala. Se abrió un expediente, esa es la información oficial. Insisto en esto, por ahora no hubo una intervención de un juez o un fiscal para ordenar un allanamiento, ni mucho menos una imputación, ni nada por el estilo. Dicen que ahora van a investigar. Insisto, ojalá se puedan encontrar cuáles son los tentáculos locales que les dieron apañamiento en Córdoba y que expliquen por qué esta familia eligió Córdoba. Yo no tengo ninguna duda de que hay tentáculos locales, que es imposible que una familia de estas características haya llegado a Córdoba sin tener la certeza de que iban a encontrar un territorio fértil para poder lavar dinero, de que iban a poder moverse en un primer tiempo con suma tranquilidad, que de hecho lo hicieron durante 6 meses, sin que nadie se percatara. Eso no se logra. O sea, ningún narcotraficante del tamaño de Fito Macías envía a su familia a un lugar desconocido o sin tener las garantías suficientes de que su familia va a estar sana y a salvo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y dentro de eso, pregunto, algo que conversábamos ayer, en el sentido de que si no, posiblemente, si no se escapaba alias Fito, cuyo nombre es Fito Adolfo Macías, capaz seguían viviendo tranquilamente en Córdoba, ¿no? No tengo dudas. Yo no tengo dudas. Hoy serían unos vecinos más, serían unos vecinos ricos, los vecinos de que todo el mundo hablaría de que pagaban las propinas en dólares en efectivo, que iban y venían,
Pero, insisto, ellos durante los 10, 12 días que estuvieron viviendo en ese country, fueron y vinieron a los principales shopping de Córdoba, se pasearon por adentro del barrio y absolutamente nadie los demoró, les pidió alguna explicación de algo, ni nada. Alguien fue a las casas de electrodomésticos y compró semejante cantidad de electrodomésticos sin que nadie se percatara. Es más, la mujer, Mariela, ya había encargado unas refacciones en la casa en la que se acababa de mudar, habían comprado material y estaban por ampliar aún más la vivienda. Teníamos una vivienda amplia, teníamos 8 personas de este núcleo viviendo todas juntas y estaban averiguando para comprar otras casas en la misma zona de Espalda del Carmen. Estamos hablando de que la célula se iba a expandir o ya estaba expandida y está desparramada en distintos puntos de Córdoba. Juan Federico, muchísimas gracias. Yo no sé si Alcides, que sigue tanto y durante muchísimos años, todos los días, el tema argentino, ¿tiene alguna inquietud adicional? Nada, solamente para reiterar que Córdoba es una ciudad muy hermosa, la conocí hace algunos años y la verdad es que volvería nuevamente a visitar la Córdoba, hermosa ciudad de por sí. Muchas gracias a ustedes. Realmente ha sido un gran Gracias a gusto ti. Gracias a poder ti. tener este intercambio. Yo no he tenido la oportunidad de estar en Córdoba, pero he conocido a varios cordobeses y son gente realmente muy amable, son gente muy agradable, tienen un acento especial que tú no lo tienes tan marcado, Juan Federico, Sí, pero depende quién te escuche, depende quién escuche. depende que no. y siempre he escuchado grandes comentarios como los que hace Alcides sobre su hermosa ciudad. Así que gracias por estar con nosotros y nos mantenemos en contacto porque estos temas, si no es con Ecuador, si no es con Argentina, pasa como pasó con el fiscal Pecci en Paraguay o pasa en Colombia y realmente es un mal que estamos viviendo en toda la región. Eso. Bueno, un abrazo muy grande a todo el pueblo ecuatoriano en este momento que están padeciendo y eso, entender que no estamos hablando de un problema solo de Ecuador, un problema solo de Colombia, un problema solo de Argentina. Eso cuando dice Argentina se saca el problema de encima y expulsa a la familia y la manda de nuevo a Ecuador como asunto terminado. No. El narcotráfico no reconoce fronteras, el narcotráfico no necesita fronteras, sino todo lo contrario, y lo mismo que sucede con la violencia y con el tráfico de armas. La realidad de Ecuador también es nuestra realidad, por más que algunos intenten mirar para otro lado. Por eso es necesario este intercambio, este ida y vuelta, para identificarnos también en los puntos que nos unen en estos dramas de todos los días. Totalmente de acuerdo. Gracias. Las 9 de la mañana con 2 minutos, 9 con 2 minutos, era Juan Federico, quien es el especialista en el área de periodismo de la cadena argentina de C3 Radio y la televisión también, sobre los temas que hemos estado tocando justamente desde Córdoba. Nos vamos a ir a la pausa comercial.